España solo habla castellano. Mi castellano es diferente del que habláis vosotros en casa, pero la gente piensa, en España, en la madre patria, solo se habla castellano. Y eso no es verdad, como tampoco es en Perú. Mirad, yo tengo 5 hermanos. 5 hermanos. Josep, Jaume, Luis, Joan, Mariana. Tengo 5 hermanos. Y tengo a mi mamá, Magdalena, porque mi papá se murió cuando yo era muy pequeño. Nosotros en casa, a pesar de vivir en España y ser españoles, siempre y nunca nadie se avergüenza de hablar catalán. Nadie. Yo vengo a Perú y me dicen, no, mi papá habla, o mi abuela habla runasini, o habla quechua, y se avergüenza. Yo jamás me avergüenzo. Mi familia, es una familia como vuestras familias, que vienen de otros sitios. En mi casa son chacraruras. Sí, mi familia también. Mi mamá entiende el quechua, pero en casa no habla quechua porque siente vergüenza. Yo vengo el sábado a una clase de quechua, pero no hablo quechua, siento vergüenza. Me extraña. Yo vengo de España. El castellano que habláis salió de España. Todo el castellano, todo el que habla, él, ella, él, ella, ella, todo el castellano que habláis, todo salió de España. Y yo, que vengo de España, yo hablo catalán. Qué curioso, pero también hablo en catalán. Mirad. Esto es algo que a mí me gusta muchísimo. Me gusta enormemente. Esto es el papel que en su interior hay algo que a mí me gusta mucho. Algo que sirve para... algo que sirve... algo que es negro y que es muy dulce. Negro, que es plano, negro, que es muy dulce. Chocolate. A mí me gusta mucho el chocolate. Yo estoy así por el chocolate. Esto es un papelito de un libro postre. ¿En qué lengua está esto? En español o castellano. Muy bien. Debajo pone chocolate fundizetto postreat. Esto es vasco. Y debajo pone chocolate para fundir sobremesa. En catalán. Yo, cuando voy a comprar, por ejemplo, chocolate, para que todo el mundo esté contento porque está su lengua, está acá. Cuando yo voy, vosotros no, pero que levanten la mano los que papá o mamá toman café. ¡Wow! Comprar café. Nunca vi acá en un supermercado o una despensa, nunca vi café bueno en runasini. Pero cuando yo voy a comprar café en España, pone café molido. Y café molido, ¿en qué lengua es? Bueno, debajo pone café ejoa. Esto es en vasco. Debajo pone café mol en catalán. Y debajo pone café moído en gallego. En gallego. Para que todo el mundo, los que hablan castellano, los que hablan vasco, los que hablan catalán, los que hablan gallego, orgullosos de mi lengua. Y está acá. Y detrás las instrucciones. Las instrucciones. Yo nunca he visto nada así en runasini. ¿Por qué no está algo así para papá o mamá cuando compran café en runasini?
¿Por qué no? ¿Alguien puso? ¿Alguien me puede dar una respuesta? ¿Alguien me puede dar una respuesta? ¿No? Mira, ¿quién ha jugado o tocado alguna vez una computadora? ¡Wow! ¡Qué modernos! ¡Wow! ¡Qué modernos! Muy bien, muy bien. ¿Cuántos de vosotros, cuando habéis trabajado con una computadora, está en Runasimi? Nadie. Debajo hay todo de diferentes informaciones. Y detrás pone un telèfon amb molt per oferir. ¿Esto parece castellano? No. ¿En qué lengua he dicho que hablo yo? Catalán. Todo. Mira, para que compre una televisión gigante, para que compre una computadora, lo dejaré. Para que me compre más televisores, para que me compre una heladera, para que me compre un teléfono. Todo en catalán. Si hay muchas cosas de estas, lo pasáis. Si hay muchas cosas de estas, los niños van a aprender lo de sí. Si se hace en catalán, se podría hacer. Pero tú no sabes cómo van a hacer. Mira, es una chica muy linda y muy inteligente. Le pueden pedir, Cusi, ¿por qué no nos ayudas a hacer esto? Y cuando tú, que estás estudiando Runasimi, lo veas en Runasimi, ¿qué harás? ¿Practicarás o no practicarás? Pero los de son italianos, algunos, porque los dueños de metro son italianos, chilenos. Es como Metro, que es chileno. Esta chica vino a vivir a mi país, de un país donde no se habla catalán, y es como Metro. Pero esta chica, esta es la historia de su vida. Y yo, que he vivido en avión, estoy leyendo muy deprisa porque me gusta mucho. Aprendí catalán. Y su vida, donde cuenta su papá, su mamá, sus hermanos, un libro que me gusta mucho, lo escribió en catalán. Mira, Alba, fins que va passar allò del camió i jo ja vaig començar a vino y aprendió. ¿Por qué Metro no puede aprender Runasimi? Porque son de otro país, no saben el castellano. Porque algunos dueños de Metro, dueños de CPC de otros países, y ellos tienen como su administrador de todo lo que ellos saben y ellos saben se traduce en castellano. Bien. Ahora, supongamos que tú, ¿cómo te llamas? Brisa. Brisa, si tú y todos vosotros un día vais a comprar la Metro y decís,